Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. La verdad que excelente la presentación y como siempre colaborando en las capacitaciones con el distrito, así que infinitamente Gracias, Hernán. agradecidos. Y bueno, con el acompañamiento de Soledad también, colega bioingeniera, así que también agradecemos el aporte de Soledad. Le vamos a dar la palabra al ingeniero Martín Pirola, que es el delegado avisador de la localidad de Olavarría y que además es especialista en higiene y seguridad. Él va a hacer la presentación de Juan Cruz. Martín, si estás conectado, haces vos la Perdón, presentación. La hago yo, si perdón, no. Hernán. Ahí vi que Ángeles Escobar creo que había levantado la mano. No sé si tenía alguna otra pregunta, si es cortita como para que no irnos de hora. No, no, solo reaccioné. Ah, bien, 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 perdón. Debe ser familiar de Pedro. Sí, Y soy la hija. estudiante de Felicitaciones. ingeniería biomédica también, así que Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones. gracias. Bueno, Martín, si estás conectado, si no estás, hago yo la presentación. Vamos a presentar al ingeniero Juan Cruz Maidana. Él va a disertar sobre ergonomía también en el área de la salud. Bueno, Juan Cruz es docente de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN. Juan Cruz, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, gracias, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que recién el ingeniero Pedro me ha dado una introducción excelente hacia la problemática que yo iba a tratar con el método, que es el método MAPO, que él lo estuvo mencionando dentro de las metodologías para evaluación ergonómica en puestos de movilización de pacientes hospitalarios, ¿no? Quisiera saber por ahí si alguno de los 33 conectados, bueno, 32 si me saco yo, digamos, sabe del método MAPO o entiende sobre métodos ergonómicos de levantamiento de cargas. Por ahí el que lo entienda, que levante la mano como para entender, digamos, yo de la audiencia que tengo con quién me va a encontrar. Bien, ahí Pablo levantó la mano. Alejandra, Ignacio, bien. ¿Todos del método MAPO conocen o conocen de levantamiento manual de cargas de métodos ergonómicos? Método Mapo, Bien, bien, bien. ¿Lo, No, lo han aplicado en algún momento? sí, Bien, genial, yo perfecto. levantamiento de carga, eso sí. Levantamiento de carga. Bien, sí. Ignacio, Exactamente, levantamiento. levantamiento de cargas. Bien, perfecto. Bueno, yo tengo una pequeña presentación, un PowerPoint. No está tan lindo como el de Pedro Pablo Escobar, que la verdad que puso unas fotos espectaculares. Pero bueno, perdónenme, mi presentación va a ser un poquito más discreta que la del ingeniero Escobar. Eh, a ver si la puedo presentar por acá. Compartir pantalla. No sé si la están viendo. Sí, excelente, Juan Cruz. Bien, perfecto. Bueno, el método MAPO es, bueno, es la movilización asistencial de pacientes hospitalizados. Eh, ¿Qué ocurre? Digamos, nosotros tenemos acá, como estaba recién explicando Pedro, eh, un gran riesgo que es de lesiones musculoesqueléticas por parte de los que son personal de la salud, sobre todo enfermeros y auxiliares de enfermeros, que tienen que movilizar pacientes, ¿sí? Esas movilizaciones por lo general consisten en rotar los pacientes en la cama, llevar el paciente hacia la cabecera, tener que bajar al paciente de la cama hacia una silla de ruedas, o de la cama a una camilla, o viceversa, o de la silla de ruedas a los baños, ¿sí? Em, Recién, cuando yo les pregunté de los que estaban aquí presentes, quién, digamos, quién tenía una idea de lo que es movimiento de cargas, seguramente ha visto este dibujo que tengo acá, este gráfico que tengo a la izquierda, eh, donde indica, ¿no?, que nuestra columna, bueno, tenemos una fuerza de compresión que soporta una cierta cantidad de fuerza de compresión y una cierta cantidad de fuerza de corte, ¿sí? Acá me está molestando, ahí está, el gráfico, perfecto. Cuando esa fuerza de compresión está por debajo de los 350 kilos, estamos dentro de un área de seguridad. Cuando la fuerza de compresión
está entre los 350 y 650 kilos, estamos en una zona amarilla donde tenemos que tomar una acción preventiva. Y si esa fuerza de compresión supera los 650 kilos, estamos en un límite máximo y seguramente habrá una lesión, ¿sí? Aquí abajo, bueno, hice como un recordatorio: el análisis de la fuerza de compresión y de las fuerzas tangenciales o de corte en tareas de movilización de pacientes sugiere que el levantamiento manual de un paciente no colaborador provoca una fuerza de compresión que se aproximan y en muchos casos superan los límites de tolerancia expuestos. También el levantamiento parcial de pacientes, que son parcialmente colaboradores, provoca fuerzas de compresión superiores al límite de acción determinado por los estudios de NIOSH o NIOSH. Para que tengan una idea, acá tengo un pequeño cuadrito: una persona de 73 kilos, paciente, que hay que movilizarlo de la cama a la silla de ruedas. Aproximadamente andan un esfuerzo para el enfermero de 641 kilos en compresión en lo que es la parte lumbar. De silla de ruedas a la cama, más de 350 kilos. Una persona de 52 kilos provoca un esfuerzo de 350 kilos. Una persona de 80 kilos para pasar de la cama a la silla de ruedas provoca un esfuerzo mayor de 800 kilos. Y así sucesivamente. Imagínense en una persona como la que está recién comentando Pedro sobre problemas con obesidad, ¿no? Que superen los 100 kilos. Obviamente esos esfuerzos superan ampliamente el límite que tenemos nosotros como máximo, que son los 650 kilos. Ya arriba de los 350 estamos en una zona amarilla donde puede aparecer una lesión lumbar. Hasta acá vamos bien, no sé si me entienden por dónde voy con las presentaciones, pero la idea es tomar conciencia del esfuerzo que está soportando la columna, sobre todo la parte lumbar del personal de salud, cuando está movilizando pacientes, aún pacientes de un, digamos, un promedio de kilos normal, como podemos imaginar, entre los 50 y 70 kilos que podemos pesar la mayoría de nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre acá? Bueno, las causas: condiciones de trabajo inadecuadas. Un poco Pedro lo explicó hoy: no existe una identificación del peligro en la mayoría de los centros de salud. Hablando de centros de salud, también podemos hablar de geriátricos. La falta de análisis cuantitativo del riesgo ergonómico y una ausencia de medidas de control, ¿sí? Esto va a provocar trastornos musculoesqueléticos y obviamente los efectos son el aumento de accidentes, de enfermedades ocupacionales, un aumento del ausentismo por enfermedad, reposo, etcétera, y una disminución de la productividad. Exactamente lo que estuvo hablando recién Pedro en su presentación. Con lo cual hasta acá coincidimos totalmente. Bien. Quedamos como conclusión entonces que el levantamiento total de un paciente no autónomo supera los límites de tolerancia, ¿sí?, de la parte lumbar de los enfermeros. Bueno, ciertos estudios, como Marras en el año 1999, demuestran que un levantamiento total de la cama a la silla de ruedas de un paciente, ¿no?, relativamente de 50 kilos, ¿sí?, provoca esfuerzo de compresión y de corte por encima de los límites de tolerancia, ¿sí? Con lo cual, los trabajadores deberían movilizar a los pacientes con equipos de ayuda y estos trabajadores deberían estar formados para el uso de estos equipos de ayuda, ¿sí? Esa es un poco la idea. Ahora bien, a las personas que recién acabo de preguntarles si en algún momento han aplicado métodos ergonómicos, bueno, uno dijo que había aplicado MAPO, otros dos indicaron de que conocían lo que son los métodos para evaluar levantamiento de cargas. La pregunta que les hago es: con los métodos tradicionales de levantamiento manual de cargas, si evaluamos un levantamiento de un paciente, conociendo que ya supera los 23 kilos que nos dice NIOSH en condiciones perfectas, y si vamos a la tabla de las 295, nos va a dar siempre mal. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿podríamos levantar un paciente digamos, y evaluar con los métodos tradicionales el levantamiento manual de pacientes? Abran los No, micrófonos si quieren y opinen. Para eso, digamos, es la pregunta, ¿no? no O hay sea, forma. no hay forma, es la No, realidad. O sea, no, no.
Cuando aplicás la puede. tabla de la 295 te da siempre No se mal. puede, claro. Cuando aplicás la NIOSH te va a dar mal. Y vas a tener, bueno, desde tu perspectiva de ergonomo vas a decir, bueno, tal vez si levantamos de A2 el paciente podemos reducir el esfuerzo. La verdad es que con esas flexiones de columna que estaba mostrando recién Pedro, con la palanca que está haciendo el enfermero flexionando la columna como la flexiona, es casi imposible. ¿Sí? Esa es la realidad. Lesión de disco seguro. Para largo. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Entonces, bueno, para esto venía un poquito la pregunta de quiénes en algún momento habían trabajado con algún método ergonómico para que puedan opinar, ¿sí? Y podernos dar, digamos, poder debatir, ¿no? En esta charla sobre los métodos tradicionales que en la realidad no dan una solución para poder evaluar ergonómicamente un puesto como el de los enfermeros o auxiliares de enfermería, ¿sí? Y estamos hablando acá de un puesto MAPO, se orienta a la evaluación de un puesto dentro de un hospital o dentro de una clínica, ¿sí? Porque recién Sandra preguntaba sobre qué pasa con esos pacientes que están en un departamento y son pacientes que, digamos, no se pueden mover o inclusive pueden llegar a ser cadáveres y que hay que bajarlos. Entonces, bueno, acá en ese caso, este método no estaría dando una respuesta, ¿sí? Esa es la realidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo este método da una respuesta a lo que es un puesto de un enfermero, de un auxiliar de enfermero, dentro de un hospital o una clínica. Bueno. MAPO, bueno, es un método que surge en Italia. Soy muy malo con el italiano, con lo cual no lo voy a decir en italiano. Pero en definitiva, es un método para lo que es la movimentación y asistencia de pacientes hospitalizados. Este método está validado, se evaluaron 420 salas de hospitalización, unos 6.538 trabajadores estudiados, con tareas, esos trabajadores tenían tareas de levantamiento total de pacientes y movilización parcial de pacientes y posturas forzadas. Tiene una validación metodológica, ¿sí? Está publicado científicamente bajo sistemas de revisión. Tiene una validación externa, se comprueba, ¿sí? Su aplicabilidad en otras situaciones y su fiabilidad intraevaluadores. Y una validación interna, ¿sí? Que corresponde a un estudio epidemiológico de esas personas que fueron evaluadas. Con lo cual es un método que ya está probado y de hecho una norma ISO, que es la 12.296, la toma como un método para evaluar movimiento manual de pacientes. ¿En qué se basa este método? Si nosotros vamos entonces, como decíamos recién, por los métodos tradicionales no llegamos a nada. Entonces el método lo que evalúa son los aspectos organizativos de la sala, o sea, evalúa cómo trabaja la sala, en cuántos turnos, cuántas personas trabajan, cuántas personas están movilizando pacientes que son parcial o no colaborativos, y cuántas personas de las que trabajan no pueden movilizar pacientes. Evalúa los equipos y los aparatos que la sala tiene para poder movilizar a esos pacientes. Evalúa todas las instalaciones y el medio ambiente, los baños para, digamos, hacer las necesidades fisiológicas y los baños para bañar o duchar a los pacientes, las camas, las habitaciones, camillas, sillas de rueda, etc. Evalúa la formación del personal en el uso de ayudas mecánicas. Entonces, a lo que va el método es, está bien, vos como enfermero no podés mover un paciente porque te vas a lastimar. Ahora, si lo haces en unas condiciones que están dadas para que vos no te lesiones, no va a haber ningún riesgo. Entonces, si yo voy y evalúo una sala y la comparo contra un estándar dado por el método, me va a dar un nivel de desvío en el cual digo, bueno, tenés que mejorar las habitaciones, tenés que mejorar las ayudas mecánicas, tenés que mejorar las ayudas menores, tenés que mejorar la formación del personal, ¿sí? Eso es básicamente lo que el método apunta a hacer. Entonces,
Primero decimos, bueno, identificamos el peligro. ¿Está presente, sí o no? Si no está presente, perfecto, no pasa nada, digamos, sigamos con una supervisión y una revisión anual o semestral de la sala y no tendríamos ningún problema. Ahora, si hay un peligro presente, hay que evaluar ese riesgo, ¿no? Peligro ergonómico, evaluamos el riesgo ergonómico. ¿Ese riesgo es aceptable? Si es aceptable, perfecto, seguimos supervisando y controlando de que no se desvíe. Ahora, cuando ese riesgo no es aceptable, entonces tenemos que trabajar sobre la gestión del riesgo que involucra la organización, la selección de los equipos, la formación de las personas y todo lo que son los espacios y el ambiente de las salas de internación. Luego, una vez que se gestiona ese riesgo, hay que intervenir y se controla la efectividad de esas intervenciones. Si ese control está ok, se tiene que mantener en el tiempo, y si ese control no da ok, hay que volver a hacer una evaluación de riesgo y de nuevo verificar si ese riesgo es aceptable o no. Bueno, el objetivo del método es obviamente prevenir el daño, ¿no?, del personal de enfermería por movimiento manual de pacientes, disminuyendo la carga biomecánica en la zona lumbar. Va a traer como consecuencia disminuir el ausentismo de trabajadores con manifestaciones de enfermedades profesionales, mejora la calidad asistencial, la seguridad, la dignidad y la privacidad del paciente, en lo que se refiere a sus necesidades, tratamientos específicos y maniobras higiénicas. El método está destinado a evaluar la presencia de peligro por movilización de pacientes en la actividad sanitaria. Entonces, va a ofrecer una herramienta analítica para efectuar un análisis de manera precisa en todos los factores que intervienen y nos va a dar un índice. El índice ese va a estar comprendido entre un riesgo aceptable, un riesgo medio o un riesgo elevado. Si el índice da entre 0 y 1,5, el riesgo es aceptable. Si el índice da entre 1,5 y 5, el riesgo es medio, y mayor de 5 ya es un riesgo elevado y hay que hacer una intervención inmediata. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Bueno, primero hay que hacer una entrevista, obviamente con las personas de la sala. Se sugiere que la entrevista se realice con algún enfermero o jefa de enfermeros que tenga ya varios años de trabajo en la sala y que nos pueda brindar todos los aspectos organizativos que nosotros necesitamos saber, ¿sí? Luego, una vez superada la entrevista, pasar a la sala misma y hacer una inspección visual y tomar medidas, fotos. Hay que obviamente obtener toda la mayor cantidad de información posible sobre la infraestructura disponible dentro de la sala. Entonces, tanto la entrevista como la inspección, ¿sí?, tienen que ayudarnos a relevar información sobre los aspectos organizativos, ¿sí?, de ese sector o sala, de todos los factores digamos, que intervienen, como los trabajadores, cantidad de trabajadores, la cantidad de equipos de ayuda, y los pacientes no autónomos que están, y la formación de los trabajadores. Luego, cuantificar esos factores a través de las fichas que el método nos brinda, y una vez que hemos cuantificado, definir obviamente el, el índice y después, bueno, ver qué plan de acción o qué intervención ejecutar. Bueno, básicamente las fichas de inspección lo que nos van a brindar es información sobre las inadecuaciones y las insuficiencias, ¿sí? A mayor cantidad de inadecuaciones y a mayor cantidad de insuficiencias, obviamente mayor cantidad de posibilidad de que los enfermeros o los auxiliares enfermen. Puse una sola ficha, la verdad que si quieren después podemos ver un Excel que yo tengo en mi compu y digamos, vemos por arriba algunas de las fichas que tiene el método, pero fíjense, no sé si alcanzan a leer, pero por lo general nos está pidiendo la cantidad de trabajadores que trabajan en la sala, los turnos y la cantidad de trabajadores por turnos que esa sala trabaja, y la cantidad de trabajadores a tiempo parcial, ¿sí?, que trabajan en esa sala, y todo esto hace un recuento y saca un índice de cantidad de operarios OP que en la sala trabajan, ¿no? O sea, entre el tiempo parcial y el tiempo completo es la cantidad de trabajadores que tenemos disponibles.
Después las tipologías de pacientes, los no colaborativos o los parcialmente colaborativos, y cuáles son las complejidades que tiene. Bueno, hay otras fichas similares a esta, que no viene el caso ahora ponerlas en las filminas, pero que tienen la información de la cantidad de silla de ruedas y las condiciones de esas sillas de ruedas, la cantidad de camas y las condiciones de esas camas, tipología de las camas, la cantidad de ayudas mecánicas que tiene la sala y qué tipo de ayudas son, la cantidad de ayudas menores que tiene la sala, como bueno, las sábanas deslizantes, rollboard, etcétera, bueno, cuántas por paciente, perdón, cuántas por cantidad de pacientes hay, la formación de los trabajadores, etcétera. Después también releva toda la información de los baños, las medidas de los baños, las medidas de los inodoros, si hay ayudas para personas con movilidad reducida dentro de los baños, si hay obstáculos dentro de los baños, las medidas de las camas, si las camas son, digamos, con altura regulable o no, si tienen 3 nodos de articulación o 2 nodos o uno. Bueno, todas esas cuestiones que son ya un poquitito más técnicas dentro del método, las releva todas y una vez que relevamos eso, nos tira un indicador, ¿sí? Ese indicador sale de esta pequeña ecuación, ¿sí? Que yo se las voy a nombrar. Es NC son los pacientes no colaborativos dividido la cantidad de operarios de la sala por el factor de elevación. El factor de elevación sale de los sistemas de ayuda mecánica que tienen esos operarios. Más los pacientes poco colaborativos o parcialmente colaborativos dividido la cantidad de operarios por el factor de ayudas menores que cuentan esos operarios. Bueno, acá hay un paréntesis y se multiplica por el factor de silla de ruedas, que sale de las condiciones de la silla de ruedas, por un factor del entorno ambiente, que sale de las condiciones de las habitaciones y de los baños, y por un factor de formación de las personas. Si este índice está entre 0 y 1,5, es un índice aceptable. Cuando está entre 1,51 y 5, es un índice medio, y si está más de 5, o sea, da un índice mayor a 5, es alto, y bueno, significa de que tenemos una prevalencia anual de episodios de problemas lumbares 5,6 veces más alta que la población no expuesta al riesgo. Vamos a repasar rápidamente cada uno de los factores, así ustedes pueden entender cómo funciona. El factor de elevación, ¿sí?, varía entre 0,5 y 4. Obviamente, a mayor sea el factor, peor es la condición. Si tenemos ayudas mecánicas, ¿sí?, y esas ayudas mecánicas se usan en el más del 90% de los casos de levantamiento manual de pacientes, y además la ayuda mecánica es suficiente, o sea, en la cantidad y calidad que requiere el método, va a dar un 0,5. Si se usa digamos, en el más del 90% de los casos y es insuficiente, ese factor es un 2. Si se usa en menos del 90% de los casos y es insuficiente, ese factor es un 4. Y si se usa en menos del 90% de los casos y es suficiente, ese factor es un 2. Y si directamente no se usa, podemos tener las mejores ayudas mecánicas y las personas no la usan, ese factor va a ser un 4. Y se entiende como suficiente, ¿sí?, o sea, el hecho este de ser suficiente, es cuando se presenta como mínimo una de las 3 condiciones siguientes, ¿sí? Que haya al menos un elevador cada 8 pacientes no colaborativos, o hay al menos una camilla regulable en altura cada 8 pacientes no colaborativos, acompañada de tabla o sábana deslizante o rollboard, y si hay camas regulables en altura con 3 nodos para el 100% de los pacientes. Después tenemos el factor de ayudas menores. El factor de ayudas menores va a variar entre 0,5 y 1. Si las ayudas menores se usan para el 90% de los movimientos y además es suficiente, va a ser un 0,5. Si las ayudas menores se usan para el 90% de los movimientos y es insuficiente, va a ser un 1. Y si se usa menos del 90% de los casos, por más que tengamos las ayudas menores, va a ser un 1 igual.
Entonces, ¿qué se entiende por suficiente? Que haya sábanas o tablas deslizantes y por lo menos 2 de las otras ayudas menores mencionadas, o que haya sábanas deslizantes y además todas las camas son regulables en altura con 3 nodos de articulación. Ahora vamos al factor de silla de ruedas. El factor de silla de ruedas, este método nos indica que puede variar entre 0,75 y 2. Y esto depende de la puntuación media de la silla de ruedas, que esa puntuación media sale de la cantidad de desvíos que tiene la silla de ruedas en la sala, dividido la cantidad de sillas de ruedas, y de la de la suficiencia. Entiende que tiene que haber por lo menos una silla de ruedas cada 2 pacientes. La verdad que acá es muy difícil encontrar en Argentina una sala que tenga una silla de ruedas cada 2 pacientes, pero bueno, eso es lo que entiende el método, ¿sí? Que debe haber por lo menos una silla de ruedas cada 2 pacientes. Entonces, de estas dos combinaciones, ¿no? De la puntuación media del factor de silla de ruedas, que es la cantidad de desvíos que tiene la silla de ruedas dividido la cantidad de sillas de ruedas disponibles en la sala, y de la suficiencia, tenemos que entrar en este cuadrito y verificar si es, por ejemplo, la puntuación media está entre 0 y 1,33 y es suficiente, va a dar 0,75. Si no es suficiente, va a dar 1. Si la puntuación media está entre 1,34 y 2,66 y es suficiente, va a dar 1,12, y si no es suficiente, 1,5. Y si la puntuación media está entre 2,67 y 4, si es suficiente, va a dar 1,5, y si no es suficiente, un 2. Bueno, fíjense que varía entonces entre 0,75 y 2, lo mismo que hoy. A mayor índice, mayor factor, más grande se nos está haciendo esta cuenta y peor nos va a dar el método, ¿no? Pasamos al factor de entorno ambiente. El factor de entorno ambiente puede variar entre 0,75 y 1,5 y va a depender de la puntuación media del entorno ambiente. Esa puntuación media del entorno ambiente sale de la suma de las puntuaciones medias de los baños para duchar a las personas y de las habitaciones. Y eso sale de la cantidad de desvíos que tiene cada uno de esos sectores. Entonces, si esa puntuación media, que es la suma de esos tres, nos da menor que 5,8, el factor de ambiente va a ser 0,75. Si esa puntuación media está entre 5,9 y 11,6, ese factor va a ser 1,25, y si esa puntuación media está entre 11,7 y 17,5, ese factor va a valer 1,5. Lo mismo que hoy, a mayor más grande el factor, peor, más nos perjudica para el cálculo del índice final. Por último, el factor de formación de las personas. Como yo decía recién, podemos tener una sala hermosa, impecable, con todas las sillas de ruedas, camas regulables en altura, 3 nodos de articulación, camillas articuladas y con alturas, digamos, variables, pero si no las usan no nos sirve de nada. Entonces, las personas deberían tener por lo menos un curso teórico-práctico de 6 horas por año, o por lo menos cada 2 años. Si en los últimos 2 años todas las personas de la sala recibieron un curso teórico-práctico y se constata que están bien formados, de 6 horas, entonces ese es suficiente, y ese factor va a ser de 0,75. Si en caso de haberse realizado hace más de 2 años el curso para al menos el 75% de los trabajadores, va a ser de 0,75. Si la formación mediante el curso realizado no más de 2 años para el 50 o 75% de los trabajadores, va a ser un 1. Si se ha realizado solo información y adiestramiento en el uso de equipos, o se ha distribuido material informativo al 90% de los trabajadores, va a ser un 1. Y si no se ha realizado ningún tipo de cursos ni de información a los trabajadores sobre el uso de ayudas mecánicas, va a ser un 2. Bueno, la verdad que muchas veces, un poquito de la mano de lo que nos explicaba recién Pedro, la mayoría de los casos, al no identificar el problema dentro de las salas de internación, como, digamos, un problema que genera enfermedades profesionales y graves, no se están dando ni siquiera los cursos, ¿no? Lo bueno de esto es que una vez que aplicamos el método, conociendo cómo funcionan cada uno de estos factores, nos permite brindar soluciones, porque
Nosotros relevamos toda la sala, relevamos la organización de la sala, hemos sacado fotos, conocemos cómo trabajan. Entonces, aplicamos el método y supongamos que no da mal, ¿sí? Nos da mayor a 5 el índice y nos dice, bueno, tenemos un riesgo alto. Muchas veces bajamos del riesgo implementando ayudas menores o implementando factores, digamos, mejorando el factor de elevación, que tal vez es agregar una camilla que sea con altura regulable. En vez de, porque nos dice, bueno, este factor de elevación se mejora teniendo el 100% de la cama con altura regulable. Sí, pero está bien, eso es una inversión enorme. Yo poniendo camillas con altura regulable, regulo la altura de la camilla a la cama y ya con eso mejoré este factor de elevación. Formando a las personas. Formando a las personas, bueno, recién estábamos, ahora no me acuerdo el nombre, pero estaban hablando con el Mar del Plata, hay una persona que está trabajando en la formación de los enfermeros. Ayúdenme a recordarlo, por favor, si quieren abrir el micrófono, quién lo había dicho, pero bueno, eso es una opción, ¿sí? Mejorando este factor a través de la formación de las personas. El entorno ambiente suele ser bastante más complicado de mejorar porque requiere una inversión, requiere realizar trabajos de albañilería en esa sala, con lo cual hay que, digamos, desalojar esa sala por un tiempo y mejorarla, y eso va a llevar, digamos, requiere un mayor análisis. Pero muchas veces conocemos de clínicas privadas que están por hacer una inversión en una sala nueva y nunca tuvo en cuenta de todas estas recomendaciones del método MAPO. Y la verdad que son recomendaciones básicas, sencillas, que tienen que ver con las dimensiones del lugar, las dimensiones que tiene que haber entre cama y cama, las dimensiones de los baños, las dimensiones lógicas para que una persona con silla de ruedas se pueda mover dentro de un baño, las dimensiones de los pasillos, de las puertas, con lo cual, digamos, es un método que nos ayuda muchas veces para el diseño de un ambiente de trabajo. El factor de silla de ruedas, si bien yo dije recién que requiere de una silla de rueda cada 2 pacientes, la verdad es que sin tener una silla de rueda cada 2 pacientes, simplemente teniendo una silla de ruedas adecuada, ya este factor mejora, o por lo menos se vuelve 1. Al volverse 1 y estar multiplicando por 1 no me está cambiando el índice final. Y bueno, los factores de ayuda menores y de elevación, como lo dije recién, ¿no? Muchas veces implementando 1 o 2 equipos de elevación o implementando sábanas deslizantes o el rollboard, mejoramos estos factores rápidamente. Con lo cual, el método no solamente nos brinda un análisis de cómo está hoy una sala de internación de pacientes parcialmente colaborativos o no colaborativos, sino también nos brinda la posibilidad de buscar soluciones hacia esa situación, ¿no? Bueno, no sé si tienen preguntas. Yo de acá ahora, ¿cómo dejo de compartir? Acá, dejar de compartir. Bueno, Juan Cruz, Si no los muchas aburrí, no los gracias. dormí, fui muy No, rápido. no, para nada. Muy bueno, muy bueno. La verdad que muy buena exposición. Estuve muy atento. Y bueno, lo demás pues está bueno. Está bueno saber que existe, ¿no? Saber Ujú. que existe, que se puede implementar y que se puedan acomodar estas situaciones indeseadas para no generar lesiones en todo el personal. La verdad que bueno, escuchamos a los colegas, si quieren hacer alguna pregunta, consulta, sugerencia. Bienvenido sea, sí. El ingeniero Barragán Eh, está levantando la mano, así que, Cali, si querés. ah, Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Juan Cruz, Hola, hola, espectacular ¿cómo la estás? presentación, gracias, muy buena. Una consulta concreta. En el caso de la declaración como en el RAR para el listado de agentes de riesgo de un hospital, el método cuando ya supera 1,5 hay que declarar, digamos, como exposición, digamos, agente de riesgo. ¿Cuál están declarando? ¿Cuál se declara cuando existe, digamos, exposición a riesgo económico en una sala? ¿Con qué código se está manejando? ¿Tenés idea? De memoria ahora no me lo acuerdo. Hay que ver alguno de los códigos que sea la parte lumbosacra, sí. 80.009 y 8011. claro, 80.009, sí. exacto. Son Está esos bien. dos, sí.
los dos. Eso tiene que De ser. memoria, El clásico, perdón, de memoria no me lo acordaba, pero sí. sí, sí. Ergonómico. Sí, sí, sí. Pero Sí, sí. obviamente tenés Eso la cuando, validación cuando supera del ya método. 1,5, riesgo medio, riesgo alto, digamos, hay que declarar el agente de riesgo ergonómico. Ese método está reconocido por la SUPE para los hospitales, para los trámites Está hospitalarios. reconocido por la SUPER porque es un método ergonómico internacional, con lo cual la SUPER lo reconoce. Perfecto. Gracias. Sí, sí. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o quieren que veamos algún tema en particular de lo que expuso Juan Cruz. Particularmente es interesante el método, pero bueno, yo lo había escuchado, pero no lo conocía y no había escuchado a alguien que lo explique. Va a estar bueno después, si comparten el material, ahondar un poquito y si tenemos duda, consultarle a Juan. Yo no Sí, tengo sí, problema, le puedo compartir la filmina, se la puedo pasar a Alejandra y nada, lo compartimos. sí, el Excel Ujú. está bueno. El Excel estaba bueno cuando lo explicabas ahí. Estaba interesante. Ujú. Sí, sí, el Excel lo armé yo en base al material que tenía disponible de la ISO. Ah, bien, bien. Buen trabajo. Ahí Martín le levantó la mano Sandra Massetti, no sé si vi bien, si pidió la palabra. No, 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 era una expresión, una reacción. Muy Gracias. bien, gracias. Muchas Bien. gracias. Muy amable por todo, muy interesante. Bueno, espero no haber ido muy rápido ni haberme acelerado, pero bueno, quería cumplir con la exposición en un tiempo adecuado. Pero si tienen dudas o algo, me pueden escribir. Bueno, el colegio tiene mi teléfono, de última se lo piden y lo comparten, yo no tengo ningún problema. Eh, y nada, yo al método lo he aplicado en algunas salas y la verdad que, como recién decía, analizando bien cómo uno manipulando los factores que intervienen digamos, en la cuenta que saca el índice, lográs hacer mejoras en la sala con poca inversión muchas veces. Eh, y bueno, la verdad que tiene, y si estamos proyectando una sala nueva, tener en cuenta el método es fundamental. Sí. Muy bien, recordar a todos que la grabación la vamos a subir a la página web del colegio, del Distrito 3 del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Ahí van a poder ver toda esta jornada, las 3 charlas de esta jornada. Y si alguno tiene alguna consulta puntual, en la misma página web están los teléfonos y el mail de contacto para solicitar información o la presentación de los disertantes. Si no hay más consultas y les parece bien, bueno, vamos cerrando agradeciendo la presencia de Juan Cruz por su disertación, la verdad que excelente, muy, muy bueno. También la disertación de Pedro Pablo Escobar, que fue la anterior, también excelente. Y con la que abrimos la jornada, de la gente de Safer System. Bien, si no hay más consulta, les agradecemos a todos los presentes. Estamos a disposición y no duden en consultar la página web del distrito donde va a estar esta y otras jornadas que hemos llevado adelante. Martín, ¿querés cerrar? Sí, bueno, agradecerle a todos por su tiempo y por sus devoluciones. Y bueno, la verdad que nos nutrimos de este tipo de información que la desconocíamos, por ejemplo, con la última de Juan Cruz. Y bueno, agradecer a todos los participantes y estamos a disposición por cualquier consulta o lo que precisen. Gracias por su tiempo y gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas Gracias. gracias.